espacio de estudiantes para estudiantes. Mi nombre es David Novoa, mi compañera Kelly Zúñiga. Somos estudiantes de Comunicación Social de la Universidad de la CUN y queremos compartir con ustedes la teoría del instrumentalismo. Precisamente, David, hoy que vamos a hablar de esta teoría tan interesante, para que las personas que nos estén viendo en estos momentos entiendan, es importante que tengamos claro qué es el instrumentalismo. Es una teoría filosófica propuesta por John Dewey hacia el segundo cuarto del siglo XX, que consiste fundamentalmente en afirmar que el conocimiento no es un instrumento de acción con el que el hombre se adapta al medio y lo domina, donde el pensamiento es básicamente la acción sobre las cosas que hay en el mundo, las cuales son sometidas a pruebas para averiguar sus posibles consecuencias. De allí que la teoría instrumentalista parte de los principios epistemológicos de la teoría del espejo, basados en los estudios de parcialidad, cuyo objetivo es verificar las existencias o inexistencias de las distorsiones de las noticias. Por ello, la teoría instrumentalista se centra en cómo las noticias y los medios de comunicación sirven objetivamente a determinados intereses públicos. En consecuencia, existen dos tipos de gobiernos o corrientes políticas en nuestro país. En este caso está la izquierda y la derecha. Kelly. Cuando estamos hablando de estas dos corrientes o gobiernos políticos, nos llevan o nos permiten ver las noticias de dos formas. Cuando estamos hablando de la izquierda, las noticias en este aspecto se encargan de resaltar el estatus capitalista. Pero cuando nos enfocamos o hablamos de la corriente de la derecha, ellos allí directamente el objetivo que tienen es resaltar o más bien cuestionar el sistema como tal. Pero para que sigamos entendiendo mejor, David, este tema de la izquierda y la derecha, es importante saber quiénes o qué gobiernos hacen parte de la izquierda y qué gobiernos hoy día acá en Colombia hacen parte de la derecha. La corriente de la izquierda está compuesta por diversos partidos políticos, en los que encontramos el Polo Democrático, Partido Verde, Congresistas, Unión Patriótica, Movimientos de los Pueblos, David, donde al igual que el teórico europeo Carlos Marx, quien creó las teorías de la masa, más conocidas como el marxismo, al interior de su corriente política ellos están buscando una igualdad donde no haya distensión de clases y donde todos, al igual que nuestro alcalde Petro, podamos decir todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos y todos debemos vivir en igualdad. Ahora vemos el punto de la corriente de la derecha en nuestro país. Esta está conformada por Centro Democrático, Conservadores, Partido de la U, Cambio Radical. Estos conformados por varios funcionarios públicos. Funcionarios públicos tienen que servir al público, tienen que trabajar para el público, pero ¿verdaderamente le sirven al público? Veamos estos ejemplos. Que si hay alguien que yo admiro en este país era el presidente Uribe, y juemadre, es que eso es mucho campeón. Pero el presidente Santos hay que decir que casi lo empata, y es que no, como admiro estos personajes que se sacan unas de debajo de la manga, y el presidente Santos definitivamente es el de las grandes reformas. La justicia que en este país sí es que da asco. No es así, el presidente trató de reformarla, iba a hacer una reforma así también por el estilo. Eso sí, todo el mundo puso el grito en el cielo, los que pudimos, y bueno, esa no se pudo, pero esa ahí no la van a meter. ¡Ah! Eso solo esperan, cambian el nombre. Y ahora que la Corte Constitucional, hombre, de manera desconsiderada, quería bajarle las primas a los senadores y a los congresistas, padres de la patria, el presidente Santos se inventó una manera de reformar eso, pues para no quedar mal con los amigos. Se las voy a explicar. Miren, primero hagamos una tabla comparativa de cómo funcionan los salarios en Colombia. Yo no soy uno de los cacaos de del Banco de la República y del Ministerio de Hacienda, que eso cogen y chin, 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 y ya, la economía está disparada, pero la gente no tiene plata, ¿no? Uno no entiende. Lo que sí entiendo es más o menos de sumar, entonces voy a tratar de entender. Acá tendríamos a los honorables doctores, senadores, congresistas, podríamos meter magistrados y todo, ¿sí? Padres de la patria, gente importante. Y a este lado tendríamos
La chusma votante del pueblo, indios zarapastrosos de esos que les toca viajar en económica, como dice el ministro, campesinos que hacen paro, toda esa gente, ¿no? ¿Cuánto se gana un indio de esos? Un salario mínimo de 589.500 pesos. ¿Qué más quiere, jue madre? Y piden, ¿cuánto se gana un padre de la patria? Lo que merece. 5.816.124, que es considerado, y con lo que se sacrifican esos doctores. ¿Cuánto le dan de subsidio de salud a la gente, a la del pueblo? Pues el 12% de su sueldo. El 8% lo pone el empleador y el 4% lo pone el pobre personaje. 70.740 pesos. Y se quejan con ese sistema de salud ejemplar y cumplidor que tenemos. El pueblo es considerado. ¿Cuánto se gana un pobre padre de la patria en la prima de salud? 1.615.584 pesos. Debería ser 10 veces eso. No podemos correr el peligro que se nos muera uno de estos doctores. ¿Cuánto recibe de cesantías una chusma zarapastrosa? Un salario al año. ¿Cuánto recibe de prima? Medio salario a mitad de año, medio salario al final, otro salario. Dividiendo todo eso, sumando, un indio votante de estos recibe, si es que tiene el salario mínimo, porque con eso de la economía informal, antes, ¿no? Recibiría mensualmente 829.490 pesos. Ni queda alcanza ni yo. Ahora, sumando además la prima de localización y vivienda, que es de 6.282.000 pesos 800. Ya la prima de salud la metimos, más los gastos de representación, que son 10.339.780, eso da 24.054.342. Pero como pobrecitos no les alcanza para el carro ni nada, entonces les dan una prima de transporte muy parecida a esta. A mitad de año le dan la mitad del sueldo, o sea, les dieron 12 millones ahorita a mitad de año de prima de transporte. Y les dan otros 12 millones a final de año. Dividiendo, multiplicando, les dan 26 millones y pico de pesos a cada uno de estos doctores, ¿no? Mientras esto se gana un pobre personaje del pueblo. ¿Qué fue lo que pasó? Pues dijo la Corte Constitucional, ¿no? Que de vez en cuando hay funcionarios en Colombia que sí piensan Estos son para solo la un gente. ejemplo que deja ver cómo los actores de la derecha defienden la idea de que los periodistas forman una clase social específica y extorsionan las noticias para transmitir ideas anticapitalistas. Cabe mencionar en este punto que Chomsky fue uno de los representantes más famosos de la teoría instrumentalista de izquierda y defiende la idea de la que la prensa está subordinada por unos intereses de élite política. Y con el fin de proponer su ideología, tienen medios de comunicación quienes apoyan sus objetivos, en los cuales encontramos Canal Capital, Canal 1, noticieros como CMI, periódicos como La Voz, La Silla Vacía, Fundación Arcoíris y la revista Semana, que a la vez son quienes en su medida desde un punto de vista crítico y analítico nos informan de la realidad de lo que está sucediendo con el país. La corriente de la derecha tampoco se queda atrás, ya que tiene a su favor noticieros como Caracol, RCN y El Tiempo, quienes se dedican a transmitir lo relacionado con lo que hacen quienes hacen parte de estas corrientes. Adicional a ello, cuentan con el apoyo de medios impresos como el Espectador, El Tiempo, La Patria, La Vanguardia, El Colombiano, El Heraldo, El País. Los invitamos a observar un par de artículos que nos ayudarán a tener una idea más clara. Con el ascenso de Uribe a la presidencia en el año 2002, empezó a gestarse un proyecto político con un marcado de carácter ideológico de derecha. Foto, periódico de la presidencia. El hoy presidente Santos y el expresidente Uribe parecían estar de acuerdo con aspectos fundamentales como decir el tratamiento del conflicto armado mediante la seguridad democrática. Y desde Venezuela, el expresidente Ernesto Samper aseguró que la extrema derecha de Colombia se opone a la paz en el país. Escuchemos lo que decía. Yo creo que hay un gran enemigo que no existía en los procesos anteriores, que es una extrema derecha organizada en el país, en la cual participan intereses económicos, políticos, ideológicos. Antes no estaba organizado. Antes eran un poco de diletantes, ahí como algunos militares retirados, dos intelectuales despistados, pero hoy día realmente hay una derecha organizada de la cual es vocero el presidente Uribe, y lo digo, digamos, con respeto para el espacio que ellos están tratando de ocupar. Tranquilos, mi compañera Kelly y yo también quedamos sorprendidos al ver o escuchar reportajes como estos. En fin,
Lo importante es que les haya quedado claro qué es la teoría instrumentalista. Exactamente, David, la cual se centra en cómo las noticias y los medios de comunicación sirven objetivamente a diferentes intereses públicos, donde predominan la corriente de la izquierda y la corriente de la derecha. Entonces, esto ha sido todo por hoy y nos vemos en una nueva oportunidad en este